Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial. Hoy tenemos una noticia que créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si son fans de las series turcas, y en especial de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla, prepárense, porque vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo del espectáculo y sinceramente a mí me tiene dando vueltas en la cabeza. Ya saben que aquí nos encanta traerles la primicia y desmenuzar cada detalle de lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas. Y hoy la bomba ha caído. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que, cuando se juntan, garantizan titulares, suspiros y por supuesto, mucha intriga. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Esto se va a poner bueno. Y es que, amigos, a veces la vida real supera a la ficción, ¿no creen? Todos recordamos la química explosiva que Can y Demet desprendían en Erkenci-Kuş. Esa conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que para muchos de nosotros, los fans, era casi imposible separarla de sus vidas personales. Los rumores, las especulaciones, las miradas cómplices capturadas por los paparazzi, era un torbellino constante de qué pasará. Y sí, hubo un tiempo en que esa química pareció cruzar la línea de la ficción a la realidad, regalándonos una relación que muchos aplaudimos y seguimos con entusiasmo. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan, y a veces, esas chispas que parecían eternas se transforman. Hoy, 12 de diciembre de 2025, la noticia que ha explotado en los medios turcos e internacionales no tiene que ver con un reencuentro romántico, todo lo contrario. Y es precisamente esa contraposición, esa vuelta de tuerca inesperada, lo que ha causado tanta sorpresa. Antes de entrar en detalles, quiero que piensen en todo lo que hemos vivido como fans con esta pareja. Desde el furor de Erkenci-Kuş, donde Can interpretaba al carismático y algo caótico Can Divit y Demet a la dulce y decidida Sanem, la química era innegable. Sus interacciones, sus miradas, la forma en que se complementaban en escena, generaron una legión de seguidores que los shippeaban con todas sus fuerzas. Y no es para menos, eran la pareja perfecta para soñar. Después de la serie, muchos esperábamos verlos juntos de nuevo, ya fuera en otro proyecto o, quién sabe, en algo más personal. Y efectivamente los rumores de su relación no tardaron en aparecer, alimentados por avistamientos, viajes y esa aura de misterio que siempre rodea a las estrellas. Hubo un periodo en el que se les vio juntos, se confirmaron algunas cosas, se vivió una etapa de expectativa. Pero como todo en la vida, las relaciones pasan por sus altibajos, y en este caso particular, las aguas parecieron calmarse, o al menos, la relación que el público tanto idealizaba, tomó un rumbo diferente. Lo que hoy nos ha sacudido y por eso el titular de Sorprende a todos, es el tipo de noticia que ha salido a la luz. No se trata de una reconciliación, ni de un nuevo proyecto juntos que nos devuelva esa magia en pantalla. Estamos hablando de algo que, si bien involucra sus nombres, se distancia mucho de lo que muchos esperaban. Para entender la magnitud de la sorpresa, hay que contextualizar. Después de su etapa juntos, ambos han seguido caminos separados, profesionalmente hablando. Can Yaman ha continuado con una carrera internacional muy activa, participando en producciones en Italia y otros países, consolidándose como un galán global. Demet Özdemir, por su parte, también ha mantenido una agenda prolífica en Turquía, protagonizando series y proyectos que la han mantenido en el ojo del público. Ambas carreras son impresionantes y admirables por separado. Sin embargo, el público, ese que los vio nacer como pareja en Erkenci-Kuş, siempre guarda la esperanza de un regreso o al menos, de que las buenas vibras entre ellos se mantengan. Y aquí viene lo impactante. Las últimas informaciones, surgidas en este 12 de diciembre de 2025, apuntan a un nuevo capítulo en la vida de Can Yaman, uno que, al parecer, tiene implicaciones importantes y que, de alguna manera, se conecta de forma inesperada con Demet Özdemir, aunque no de la forma que uno pensaría. Se trata de una noticia que ha tomado por sorpresa a propios y extraños, que ha generado debate en foros y redes sociales, y que nos deja pensando en lo impredecibles que pueden ser las decisiones de las celebridades. Para ser un poco más específicos, aunque sin querer adelantar demasiado, la noticia gira en torno a un proyecto, una inversión, un giro estratégico en la carrera de Can, y lo sorprendente es el nombre que ha surgido ligado a él en este nuevo emprendimiento. Imaginen esto, el nombre de
Demet Özdemir, que para muchos sigue ligado a los recuerdos de una relación pasada o a la química inigualable que compartieron en pantalla, ahora aparece en un contexto completamente diferente. No se trata de una colaboración artística, no es un nuevo drama juntos, ni tampoco una confirmación de una reconciliación. Es algo mucho más empresarial. Se habla de que Can Yaman, en su afán por expandir sus horizontes, estaría incursionando en un nuevo campo, quizás relacionado con el entretenimiento, la producción, o incluso algo más alejado. Y es en los detalles de este nuevo proyecto donde el nombre de Demet Özdemir emerge de forma inesperada. Al parecer, y esto es lo que ha causado el revuelo, Demet Özdemir estaría involucrada, de alguna manera, en esta nueva aventura empresarial de Can Yaman. Ahora, cuando digo involucrada, es importante recalcar que los detalles exactos aún se están filtrando y que la información es fluida. Pero las fuentes, que hasta ahora se han mostrado bastante fiables, sugieren que no se trata de una simple coincidencia. Podría ser una inversión conjunta, una sociedad, o incluso una colaboración en la conceptualización de un proyecto. La clave de la sorpresa reside en que, después de la relación que tuvieron y su posterior separación, y con sus carreras siguiendo caminos distintos, que ahora sus nombres se crucen de esta manera, en un ámbito tan pragmático como el empresarial, es algo que nadie anticipaba. Para muchos, la última conexión esperada entre ellos sería un reencuentro sentimental o un proyecto cinematográfico que capitalizara su antigua fama. Verlos juntos en los negocios en un terreno tan diferente, es lo que ha prendido la chispa de la curiosidad y, para algunos, quizás, un poco de confusión. Piensen en la imagen que tenemos de ellos, la pareja soñada de la televisión, con toda la pasión y el romance que transmitían. Ahora imaginar a esos mismos personajes, pero sentados en una mesa de juntas, discutiendo estrategias de inversión, planes de negocios, o la dirección de una nueva empresa, es un contraste que genera mucho interés. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo es su relación profesional? ¿Han logrado mantener un vínculo cordial y productivo después de su relación personal? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. La noticia no solo ha sorprendido por la unión de sus nombres, sino por el contexto inesperado. No es un regreso al drama, sino un paso hacia algo totalmente nuevo, algo que demuestra que las celebridades, al igual que nosotros, también buscan diversificar, reinventarse y, en algunos casos, quizás hasta unir fuerzas de formas que antes no imaginábamos. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que tuvo su relación en su momento. Cuando se rumoreaba que estaban juntos, las redes sociales explotaban, los artículos de noticias se multiplicaban, y los fans celebraban cada indicio de su romance. Esa intensidad emocional es lo que hace que un giro hacia lo empresarial sea tan llamativo. No es una historia de amor que se renueva, sino una alianza de negocios que surge de las cenizas de una relación pasada, o quizás, de una amistad que ha perdurado. Ahora, ¿qué tipo de proyecto podría ser este? Las especulaciones son muchas. Podría ser una plataforma de streaming con contenido original, una agencia de representación artística, una línea de productos de estilo de vida, o incluso algo relacionado con la industria de la moda o la gastronomía, campos en los que ambos han tenido cierta presencia. Lo que es seguro es que si sus nombres están detrás, el proyecto tendrá una atención mediática masiva desde el primer momento. La clave está en la sinergia que puedan crear. Can Yaman con su proyección internacional y su carisma, y Demet Özdemir, con su sólida base de fans en Turquía y su creciente reconocimiento, podrían formar una dupla poderosa en el mundo de los negocios. Este giro nos obliga a replantearnos la dinámica entre las celebridades. A menudo pensamos en sus relaciones como algo puramente personal o profesional, pero esta noticia sugiere que las líneas pueden difuminarse de maneras sorprendentes. La capacidad de mantener una relación laboral saludable y exitosa después de una relación personal puede ser un testimonio de madurez y profesionalismo. Y en el caso de Can y Demet, podría significar que, a pesar de las idas y venidas de su vida personal, han logrado construir un respeto mutuo que trasciende las complicaciones sentimentales. Por supuesto, no faltarán los que especulen sobre segundas intenciones, sobre si esta alianza empresarial es una forma de mantener un vínculo o simplemente una oportunidad de negocio. Y es que cuando se trata de figuras tan públicas, cada movimiento es analizado al milímetro. Pero dejando de lado las especulaciones más intensas, la realidad es que esta noticia es un recordatorio fascinante de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la fama. Nos muestra que las personas evolucionan, que sus intereses cambian,
y que las conexiones que creíamos definitivas pueden transformarse en alianzas inesperadas. En resumen, la noticia del 12 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es impactante porque rompe con todas las expectativas. No es un reencuentro romántico ni un nuevo proyecto televisivo juntos, sino una incursión en el mundo empresarial que une sus nombres de una forma completamente imprevista. Este giro nos invita a reflexionar sobre la evolución de sus carreras, la naturaleza de sus relaciones, y la capacidad de las celebridades para reinventarse y colaborar en ámbitos inesperados. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que vendrá después, y que a veces, las sorpresas más grandes provienen de los lugares menos pensados. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este giro inesperado en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Les sorprende? ¿Les intriga? ¿Creen que será un proyecto exitoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir enterándose de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.